Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Además, solo buscamos novelas con más de 100 capítulos para no perder la emoción. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias. El líder de los caballeros NTR decidió escapar. Capítulo 51. Pero tenemos grandes espíritus. Jefe de guerra Mokta y Diandra, ve a la persona sentada frente a él, mirando al general Neto, el general del ejército imperial, dijo con profunda ira, nunca puede superarlo. ¿Cómo se atreven a intentar matarme? Definitivamente castigaré a esos miembros de la tribu de caballos oscuros. Ciertamente, una rebelión debe ser firmemente erradicada en el pasto, por lo que no estaría de más dar un ejemplo de cómo sucedió esto. Un incidente de asesinato que ocurrió justo antes de que llegara el general Neto. Este incidente, en el que un asesino se encontraba entre las mujeres donadas por el caballo oscuro, podría decirse que fue el comienzo de una rebelión abierta por parte de las tribus inferiores, que se habían opuesto abiertamente a las palabras del jefe de guerra. Afortunadamente, el asesino no pudo tocar el cabello del jefe de guerra, pero desafortunadamente, el tipo escapó de la persecución del ejército imperial y huyó. Y en este sentido, el jefe de guerra Taidiandra estaba hablando de tomar medidas militares contra la tribu Dark Horse que hizo algo tan grande. Gracias por darse cuenta. He gobernado tan misericordiosamente durante tanto tiempo que están subiendo muy alto. Aprovecharé esta oportunidad para mostrarte lo que sucederá si te rebelas contra mí. Tú haces eso. Te atreviste a atacar a un líder reconocido por el imperio. Debes salvar al jefe de guerra del peligro castigándolo adecuadamente. Efectivamente. Como era de esperar, el general Neto sabe a lo que me refiero. Es mucho mejor que esas personas incompetentes que protestan contra la guerra con su propio pueblo diciendo, eviten la guerra, está sobrevalorado. De todos modos, si esto sucede, el trabajo formal se realizará después de castigar a la tribu del caballo oscuro. Supongo que sí. Porque no hay forma de que nada más se haga correctamente hasta que limpie a esos bastardos que se atreven a rebelarse contra mí. Muy bien. Le diré al gobernador general que espere un momento ahora que las cosas han resultado de esa manera. Al decir eso, no pudo evitar chasquear la lengua para sus adentros al ver al jefe de guerra quemando su espíritu de lucha frente al general Neto. La guerra civil entre los nativos no pintaba demasiado bien en este punto, antes de la batalla con los rebeldes. En cualquier caso, una guerra civil es el acto de cortar y comer la propia carne. Era cierto que si el poder de los morcos se debilitaba, la capacidad de hacer frente a los rebeldes también disminuiría. Pero, aparte de este hecho, el general Neto estaba instigando activamente al jefe de guerra. Esto se debe a que en este punto, se decidió que este método era la mejor manera de utilizar a este humano de manera eficiente. De verdad. No podía tomar medidas enérgicas contra una subtribu y llevar las cosas a este punto. No, si este tipo hubiera sido un ser humano normal en primer lugar, no habría tenido que llegar a tales extremos. La jefa de guerra Taidiandra, que gobierna a los Morks mientras actúa como una marioneta del imperio. Pero, debido al gobierno incompetente de Lee, carente de habilidad y carisma, los jefes Mork se han mostrado reacios a ayudar a las fuerzas imperiales a pesar de sus constantes órdenes. Al menos, todo fue enviado formalmente a un pequeño número de guerreros bajo la presión del poder del imperio, y finalmente condujo a un intento de asesinato como lo es ahora. Literalmente, la dignidad del jefe de guerra estaba en el suelo, y el general Neto pensó seriamente en reemplazar al jefe de guerra por un momento, pero no tuvo más remedio que negar con la cabeza. De hecho, dado que era una persona tan incompetente, el imperio podría usarlo con seguridad. Una existencia como la de un perro que mueve la cola, satisfecho con el trozo de carne que le dio el dueño, sin pensar siquiera en la rebelión. No le gustó, pero como no hay un títere como él en este punto, el general Neto dejó esos pensamientos a un lado y comenzó a pensar en el problema que enfrentaba. En esta situación, el envío de tropas nunca puede hacerse normalmente. Ya he dicho que si incluso intentaste un asesinato, ahora que es así, no hay otro camino que resolver el problema con tus propias fuerzas. Si no puedes hacerlo con palabras, no tienes más remedio que mostrar tu fuerza al final. Si la tribu del caballo oscuro fuera castigada claramente aquí, la dignidad del jefe que había caído al suelo podría restaurarse de inmediato y, a través de esto, la solicitud de envío también podría realizarse normalmente. ¿Qué? No hay nada de qué preocuparse. Aún así, es solo porque una de las tribus inferiores hizo un escándalo. Así, aunque era inevitable que el tiempo se retrasara debido a un extraño giro, estaba seguro de que no habría contratiempos en el plan.
El general Neto comenzó a sonreír tranquilamente para sus adentros. Eso es todo. En otras palabras, Cromwell Sama es un salvador enviado por Dios para salvar a la gente de ese imperio malvado que pisotea la libertad. Jen termina la historia con una voz llena de emoción. En respuesta, la mujer nativa Seri Tiekuna solo pudo poner una expresión aturdida por un momento. Para ser honesto, la historia de Jen fue increíble en muchos sentidos. Al frente de solo cientos de soldados y engañando a más de 10.000 tropas imperiales, obtuvieron una victoria completa. Sanaba a los que llegaban al umbral de la muerte con un gesto de su mano, como abrir las puertas del cielo y llamar a cientos de ángeles que nadie más podía llamar. Pero, parece tan absurdo. A pesar de la historia que normalmente se consideraría como la tontería de un loco, Tiekuna en este momento estaba medio segura de la historia de Jen, pero por ahora no tenía más remedio que creerla. Ya había visto al poderoso Morgant arrodillarse en un instante frente a sus ojos. La conmoción que lo dominó en un instante, que se sabía que era capaz de derrotar incluso a cientos de soldados. Naturalmente, le hizo pensar que incluso esta absurda historia podría ser cierta. Y al mismo tiempo, en este sentido, un pensamiento naturalmente comenzó a aparecer en la cabeza de Tiekuna. En primer lugar, hasta que la gran alma... Sinceramente, no lo sé. Pero... una persona con ese nivel de poder sería suficiente para lograr el propósito original. Era Tiekuna quien había llegado hasta aquí, elogiándolo como una gran alma con mucho propósito. No sé si en realidad es el gran espíritu de esa leyenda o no, pero al menos parece tener el poder suficiente para hacer lo que ella quiere, juzgó. Pensando que el plan saldrá mejor de lo que pensaba, así las cosas, comenzó a acercarse cautelosamente al hombre que estaba hablando con su hermano. Después del duelo, el jefe Morgant se sentó cortésmente frente a mí. Al verlo mostrar una clara voluntad de sumisión sin ningún indicio de agresión en este momento, como fue justo después de haber sido definitivamente sometido por la fuerza, el general Franklin y yo comenzamos a hablar con calma sobre el futuro. Entonces, ¿quieres decir que quieres luchar contra el imperio con nosotros? Sí. Escuché que tú también estás sufriendo por la tiranía del jefe de guerra, el peón del imperio. Como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que ¿por qué no unir nuestras manos con nuestros rebeldes y luchar contra ellos? El general Franklin hace una propuesta con razones razonables. Con respecto a esto, el jefe Morgant me miró y habló con voz tranquila. Ya has sido derrotado en un duelo. Es natural obedecer la orden del vencedor. Nosotros, la tribu Caballo Oscuro, uniremos fuerzas contigo. El jefe Morgant respondió revelando su intención de obedecer una vez más. Sin embargo, pronto nos habló con seriedad. Pero nunca es fácil. Fracasamos en el asesinato. Tarde o temprano, el jefe de guerra y el ejército imperial vendrán aquí y debemos detenerlos de inmediato con nuestras propias fuerzas. Sí, así es. ¿Cuánto crees que serían sus tropas en ese caso? El jefe de guerra puede mover unos 10.000 soldados en este momento. Sin embargo, incluso si movilizamos a todos los ancianos y niños que pueden portar armas, nuestra tribu es de menos de 3.000. Escuché que ustedes tienen otros aliados, así que no podemos tomar prestada su fuerza. Ellos lo saben. Es su turno si nos golpean, pero no estoy seguro de cuánto están dispuestos a ayudar. Todo el mundo tiene miedo de tomar una rebelión directa contra el imperio. En otras palabras, la situación actual significa que tienes que liderar a 3.000 soldados hechos de retazos y enfrentarte a 10.000 soldados de élite. Del mismo modo, el general Franklin frunció el ceño ante la urgencia de la situación a la que se enfrentaba en cuanto cruzaba una montaña, y yo también. En ese momento, mirándonos así, la mujer llamada Tiekuna, que había venido aquí en algún momento, comenzó a abrir la boca con voz seria. Como dijiste, esta no es una pelea fácil. Pero tenemos grandes almas. No tienes que preocuparte por nada. Tal vez sea porque las cosas que ha mostrado hasta ahora están drogadas, los ojos de Tiekuna brillan intensamente y expresa un nivel de confianza más oneroso. Al ver su actitud, me aclaré un poco la garganta con una fuerte sensación de presión. Era cierto que esta situación, en la que yo, ateo en primer lugar, estaba siendo considerado como si me hubiera convertido en un dios, era una situación a la que nunca me acostumbraría. ¿Qué? De todos modos, tengo que ganar. No será fácil, pero si ganamos, podremos darle la vuelta al partido actual. Si este trabajo tenía éxito, sería capaz de provocar una respuesta activa de la tribu Mok, que estaba llena de insatisfacción, como encender leña seca. Si se hace bien, realmente podría derrocar al jefe de guerra y erradicar el poder del imperio. Entonces, con la guerra que hay que ganar frente a mis ojos, me puse a pensar en cómo superar esta crisis. Ahora que lo pienso. ¿No hubo una misión en el pasado en la que subyugaste a los rebeldes Mok con el ejército imperial?
No estaría de más intentar usarlo. Un método que utiliza el hábito de los Morgs, que tienen un fuerte poder de lucha individual pero una disciplina relativamente débil en comparación con el ejército imperial. Pensando que podría volver a usarlo, comencé a abrir la boca con cautela a las personas que me miraban con ojos expectantes. Capítulo 52. No tiene cerebro para pensar en esquemas. Guerreros Mog moviéndose a lo largo del camino. A la cabeza de un gran ejército de unas 10.000 personas, es conocido como el guerrero Morco más fuerte. El gran jefe Horato animaba a los soldados. Sus tierras son escasas. No te relajes. Puedes sentir su fuerza como el guerrero más fuerte de la tribu Mog. Como resultado, los soldados comenzaron a preparar sus mentes para la batalla que se avecinaba. A pesar de la batalla con su propio pueblo, los Morcos son inquebrantables como guerreros. Al ver su apariencia de confianza, el general Neto asintió lentamente y al mismo tiempo comenzó a pensar seriamente en qué hacer a continuación. Si estas fuerzas se unen a los rebeldes, seguramente será un gran golpe para ellos. Si se aprovechan de su debilidad y mueven al ejército imperial en la región de Arce, podrá acabar con los rebeldes. Una pequeña victoria que ahora es necesaria como trampolín hacia una gran victoria. Sin embargo, por otro lado, pensaba que este trabajo era muy importante en otro aspecto. Honestamente, si solo 10.000 soldados aquí pudieran atacar a los rebeldes, eso solo sería suficiente para lograr el propósito. Sin embargo, ahora que la autoridad del jefe de guerra es inestable en muchos aspectos, enviar a sus tropas directas y a aquellos que apoyan su poder en una expedición más allá de las montañas Cepal era una carga en muchos sentidos. Esta es la razón por la que el jefe de guerra ha mostrado un apoyo absoluto al imperio, pero él mismo ha sido pasivo a la hora de solicitar tropas. En ese sentido, la guerra contra la tribu Dark Horse esta vez es del jefe de guerra. Además, pensó en el general Neto como una oportunidad de oro para borrar la carga política que arrastraba el imperio británico. Además, si la tribu que se rebeló esta vez incluso se uniera a ese rebelde, las cosas serían muy problemáticas. Aprovechar esta oportunidad para deshacerse de los elementos insatisfechos también podrá deshacerse de esa carga. Mientras piensa que, en efecto, hay muchas cosas a la vez en esta guerra. En otras palabras, con el pensamiento de que puedo resolver muchas cosas al mismo tiempo con esta única vez. El general Neto debe ganar esta guerra. También estaban decididos a lograr una victoria muy abrumadora. Mientras tanto, aparte del general Neto, que está abordando este asunto con tanta cautela. En este momento, el general William, un general de alto rango en el ejército imperial y una persona que había seguido al asistente del general Neto esta vez, no pudo ocultar su emoción. Como general de alto rango en el ejército imperial, el general William fue nombrado como el jefe que lideraba alrededor del 10% de ellos. En este momento, estaba ansioso por encontrarse con los enemigos lo antes posible y continuar la batalla. El número de enemigos es como máximo de 3000. Por otro lado, somos un enorme ejército de 10.000. Ahora que no hay una variable como Cranwell, no debe haber ningún factor que podamos derrotar. Siempre había estado sediento de victoria debido a su precaria posición después de una serie de derrotas. Para él, esta batalla, que no podía perder en muchos aspectos, sería una buena oportunidad para saciar su sed de victoria. No se ha hecho nada desde que el bastardo de Cranwell se fue. Por eso, incluso se habla entre los soldados de que somos una burbuja que alcanzó el éxito gracias a Cranwell. Si no aprovecho esta oportunidad para hacer tonterías tan absurdas. Por supuesto, es cierto que en realidad salió adelante gracias a Cranwell, pero William ignoraba apasionadamente una realidad tan fría. En ese momento, William, que dirigía el ejército desde el frente, finalmente comenzó a ver algo más que arbustos y árboles. Oye, ¿ese es el lugar donde viven los caballos oscuros? Sí, señor. Vaya, finalmente, una dulce presa que le dará el sabor de la victoria. Al mirarlo, una profunda sonrisa comenzó a retorcerse en los labios de William. Su jefe, Morgant, dijo que solo era fuerte y que tenía la cabeza vacía. Por mucho que sepa que no tengo la capacidad o la personalidad para usar trucos, no hay forma de que haya una variable. Y no era solo William quien tenía estos pensamientos. Estableceré un campamento militar aquí. Atacaremos tan pronto como amanezca mañana. Está bien, jefe. Seguiré tus órdenes, gran jefe. Los soldados dejan de marchar y comienzan a construir sus posiciones de acuerdo con la orden del gran jefe Horatu. Entonces, mirando a Horatu de esa manera, el general Neto habló con voz tranquila. ¿Planeas atacar mañana? Sí. No hay nada que se pueda prolongar durante mucho tiempo. Tan pronto como desaparezca la fatiga de los soldados, lucharán de inmediato. Personalmente, creo que sería mejor verificar los movimientos del enemigo antes de eso. Son pocos, pero la zona está rodeada de valles, por lo que existe la posibilidad de una emboscada. No hay necesidad de eso. No,
¿qué es eso? Oratu habla con voz decidida a las palabras del general Neto. El general Neto expresó sus dudas ante sus palabras de inútil confianza. A él, el jefe Oratu le habló al unísono, como riendo. Conozco bien al jefe, Morgant. Seguramente intentarán recibirnos de frente sin ningún truco. No hay necesidad de molestarse en verificar. Pero el gran jefe. ¿No existe uno de cada 10? Sin embargo, es difícil tomar al enemigo demasiado a la ligera. No es algo que deba tomarse a la ligera. El jefe Neto está diciendo algo que no sabe. Y el gran jefe soy yo. Incluso si el jefe Neto es el hermano menor del jefe de guerra de la región del Arce, no tiene derecho a decirme qué hacer. El jefe Oratu habla con un poco de molestia. Como no era un gran jefe por nada, viéndolo tan terco así, el general Neto no pudo evitar chasquear la lengua para adentro. Cuando el general Bagoin estaba por aquí, el tipo que ni siquiera podía usar el hado estaba muy emocionado. No puedo hacerlo de todos modos, porque mi papel en este momento es solo una sirvienta. Como general del imperio, su orgullo resultó herido, pero como solo perdería dinero si intentaba argumentar aquí, el general Neto lo soportó una vez y habló con voz tranquila tanto como le fue posible. Suspirar. Si es así, hagámoslo. Conduciendo a los soldados bajo mi mando y visitando los alrededores. De todos modos, por favor no lo detengas. Lo entiendo. Haz lo que te guste. Pero obviamente no va a pasar nada. Solo estás perdiendo el tiempo, lo sabrás cuando lo veas. Jefe Oratu que muestra arrogancia hasta el final. A esto, el general Neto respondió con voz fría. Así las cosas, dirigió a las tropas bajo su mando y comenzó a explorar. Además, no es un lugar donde se pueda caminar con seguridad. No hay uno o dos buenos lugares para emboscar. La vista de valles y colinas que parecen escarpadas incluso a simple vista. El general Neto comenzó a aumentar aún más su vigilancia mientras miraba alrededor de los lugares donde no había razón para no usarlos y el general tenía un poco de reflexión. En ese momento, generalidades. Mira hacia allá. Sí, al oír las palabras del ayudante, el general Neto volvió la mirada en esa dirección. En ese momento, a sus ojos, la aparición de la tribu Mok en la exhibición en el amplio lote vacío ubicado en el fondo del valle. Para ser precisos, aquellos que parecían ser miembros de la tribu Dark Horse comenzaron a entrar. No, ¿qué están haciendo esos tipos ahora? ¿Podría ser que realmente se estén preparando para una confrontación cara a cara allí? No parece tener ninguna intención de usar el terreno circundante. Soldados de la tribu Mok que establecieron un campamento en el claro que conducía a la entrada de la aldea y se prepararon para luchar contra el enemigo. No puedo ver ninguna trampa. Al ver su apariencia, que parecía demasiado obvia hasta el punto de ser sospechosa, el general Neto se quedó estupefacto y comenzó a sentir que podía entender las palabras del general Oratu. No. No importa cuánto sea. ¿Por qué es esto real? ¿De verdad estás diciendo que son gente descerebrada? Aquellos que tontamente eligen enfrentarse al buen terreno que los rodea. Aunque el lugar donde se instaló el campamento estaba bloqueado por todos lados, no era un terreno particularmente ventajoso para la defensa. Una posición de la que no se podía decir que fuera buena en muchos sentidos para hacer frente a un ejército numeroso. Al verlos así, el general Neto admitió que había hecho algo estúpido y volvió la cabeza. No me preocupé por nada. He sobreestimado a los tontos nativos. Pero me pregunto si habrá un tipo como Cranwell por ahí. No hay forma de que los autores puedan idearlo con astucia. Con ese pensamiento en mente, el general Neto llegó a la conclusión de que no había nada de qué preocuparse por la batalla del día siguiente y comenzó a regresar a su base. Y, verlos ir y venir, montada en el lomo de un ángel, está teniendo la rara experiencia de esconderse en una nube blanca por primera vez en su vida. Tiekuna, el subjefe de la tribu Caballo Oscuro, sintiendo la piel de gallina ante esta situación en la que todo encajaba como un flujo preparado de antemano, comenzó a tragar su saliva seca. Venir aquí de verdad a comprobar la situación. ¿Cómo puede saber todo esto? Ese hombre llamado Cranwell. Cuanto más lo miro, más misterioso es. Capítulo 53. Algo anda mal. El camino que conduce al pueblo del Caballo Oscuro. Durante todo el camino hasta el amplio claro ubicado en el medio, no pudieron ver una sola hormiga, y mucho menos un enemigo. Y los enemigos que finalmente comenzaron a aparecer, justo cuando el general Neto había reconocido de antemano, les daban la bienvenida con orgullo con un campamento al frente. ¿Cómo es? ¿No son correctas mis palabras? No hubo emboscada. El enemigo nos recibe así sin pensar. ¡Ja! Ya veo. Hice algo mal, deténganlo ahora. El general Neto responde con un poco de molestia a los comentarios de regaño del jefe de guerra Oratu. Luego, mientras observaba a los guerreros de la tribu Caballo Oscuro en formaciones defensivas bloqueando el camino relativamente estrecho, podía predecir lo que sucedería en el futuro sin dificultad. Sus fuerzas son solo 3000.
aunque puede haber algunas ventajas porque se han asentado en un lugar donde el camino se estrecha. Aún así, no es tan decisivo, ni siquiera es un terreno elevado. Era una situación en la que estaba parado en un terreno baldío donde el camino se estaba volviendo más estrecho y dijo que se enfrentaría a un ejército 3 veces más grande que él. Según la historia, no hay registro de haber detenido a un ejército de decenas de miles con 300 hombres, pero eso se debió a que había una diferencia en el armamento básico, el poder de combate y, obviamente, el terreno ventajoso. El poder de combate de cada individuo era similar, o mejor dicho, este bando tenía la ventaja, y ahora que había muchos números, el general Neto no pudo evitar pensar que el resultado de esta guerra era obvio. Aunque lleve mucho tiempo, se acabará en mediodía, ya que no está muy lejos de aquí a su pueblo. De verdad. Prefiero pelear en un pueblo ubicado en una colina que eso. ¿Por qué harías una cosa tan tonta? En primer lugar, por mucho que renunciara a comprender las excentricidades que a menudo veían los guerreros nativos, el general Neto dejó de pensar en este punto y esperó a que comenzara la batalla. También está en posición de comandar el 20% de las tropas como jefe temporal. Por mucho que se presten tropas, siempre que sea necesario mostrar su majestad como general del Imperio de Gran Bretaña, miró a los enemigos que bloqueaban su camino con una expresión fría. Y en su oído, finalmente, la voz del jefe Oratu comenzó a ser escuchada. Guerreros de los Morks. Avance, bu. El sonido de una bocina resonando con órdenes. Al mismo tiempo, los 10.000 Morks comenzaron a correr hacia los enemigos frente a ellos. Guau, mátalos, que no viva ni uno de ellos. Los guerreros de la tribu Mok irradian un espíritu abrumador como si el mar estuviera siendo empujado mientras gritan. Al mismo tiempo, los guerreros caballos oscuros frente a ellos apuntaron sus armas y se prepararon para disparar. Y, lanzamiento, explosión. 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 Numerosas balas disparadas con un fuerte sonido. Sin embargo, las balas no ejercían mucho poder contra los guerreros que se protegían con poderes mágicos, no contra los soldados ordinarios. Incluso si eran alcanzados por una bala o dos, resistían sin arco y llegaban justo frente a las narices del campamento enemigo. Inmediatamente después de eso, las espadas y lanzas sostenidas por los guerreros Mok comenzaron a fluir con magia brillante como si estuvieran ardiendo, y lo mismo ocurría con los guerreros de Dark Horse que se enfrentaban a ellos. Condensación, una magia que aumenta el poder de corte y la fuerza de las armas. A medida que las armas condensadas se empuñaban contra el oponente, la batalla comenzó a intensificarse en un instante. Morir. Sucios bastardos. Balas explosivas. Cuaguaguaguan. Cuaag. El general William deambula por las líneas enemigas con sus hombres. Cada vez que balanceaba su bastón, los soldados de Dark Horse comenzaban a morir en un instante por la explosión de llamas. Aunque ha tenido una vida miserable, cayendo en los trucos de Cranwell y siendo atropellado y huido, en este momento, estaba mostrando su majestad como un general imperial. Guillermo. No profundices demasiado. La distancia entre tú y tus aliados se está ampliando. No se preocupe, general Neto. Si es así, no hará mucha diferencia. El general William, que escuchaba moderadamente las palabras del general Neto que venían de atrás, estaba desesperado por aniquilar a los enemigos como si se estuviera cuidando a sí mismo. Aunque es un mago, también está básicamente familiarizado con las 3 magias de los guerreros, incluida la condensación, por lo que su cuerpo es insuperable en el combate cuerpo a cuerpo. A medida que quemaba y dividía aleatoriamente a los enemigos frente a él de esa manera, William comenzó a caer cada vez más en la alegría de la batalla. Sí. Eso es todo. He estado esperando este momento todo el tiempo. Mientras tanto, he tenido muy mala suerte, pero hoy ha llegado mi momento. En ese momento, maldita sea. Retirarse. Todas las tropas se retiran. Sí, no, esos tipos. Tan pronto como la batalla comenzó a declinar, los soldados de Dark Horse se dieron la vuelta y huyeron con el sonido de los cuernos. Aunque fue una escaramuza corta, sufrieron un golpe devastador debido a su inferioridad y comenzaron a retirarse rápidamente. Persecución. Destruye su campamento y entra en el pueblo. Que no viva ni uno de ellos. Sí. Jefe de guerra. Al ver eso, el jefe de guerra Oratu inmediatamente dio órdenes de perseguir. A sus órdenes, los guerreros Mox comenzaron a perseguirlo sin demora, al igual que Guillermo, que estaba embriagado por el festín de la matanza. Nosotros también vamos. Apúrate, espere un momento, general William. De repente, el general Neto comienza a detenerlo. En respuesta, el general William lo interrogó con preguntas e insatisfacción. No, ¿por qué estás haciendo eso de nuevo? Algo es extraño. Es sospechoso en muchos sentidos que los enemigos parezcan escapar tan fácilmente. No, general, ¿por qué está haciendo esto desde ayer? ¿No es un hecho que el general ya ha confirmado que no hay ninguna emboscada enemiga? Lo es, pero...
En este momento, no podía ver lo que estaba detrás de mí debido a la vigilancia del enemigo. Además, es extraño que los Morgs, que siempre luchan hasta la muerte, se echen atrás en situaciones como esta, de verdad. ¿Qué más estoy diciendo? ¿Qué haces con algo de lo que incluso los hombres se asustan y huyen? Es algo que he estado sintiendo estos días, pero creo que te has vuelto demasiado tímido. Si no me sigues, por favor quédate aquí. Tendré que ir y publicar algunos logros más. Esto es todo, General William. William ignora las palabras del general Neto y sigue a los soldados al interior. Al verlo así, el general Neto se quedó con sus tropas por el momento, sintiendo una persistente sensación de inquietud. Jefe. ¿No deberíamos ir nosotros también? Quédate quieto, esto es una orden. Pero, ¿vas a desobedecer la orden del jefe? Monitorearé un poco la situación y continuaré el ataque, así que no seas impaciente. Los guerreros de la tribu Mob bajo su mando están insatisfechos con las palabras del general Neto, pero esperan el momento. Decidido a vigilar la situación por un tiempo, observó la expresión inquieta de sus aliados al entrar en el campamento enemigo en medio de una ansiedad persistente. Sígueme. Que no viva ni uno de ellos. Con miles de soldados, el gran jefe Horatu se adentró en el valle donde se encontraba el campamento enemigo. Justo después de eso, a sus ojos, el campamento enemigo estaba vacío, con solo una valla de madera descuidada erigida en la entrada. De verdad. Parece que la cola ya se ha escapado. Pensar que abandonarían por completo el campamento y huirían. Deben haber estado aterrorizados. Sin embargo, es imposible que traten de lidiar con nosotros solo con esa cantidad de tropas. En primer lugar, acepten sus posiciones. Después de eso, comience a rastrear de inmediato. Sí. Gran jefe. Mira hacia allá. ¿Y bien? No. Entonces, de repente, algo comenzó a aparecer en sus ojos. Al verlos dispersos por el suelo del campamento, el gran jefe comenzó a interrogar. No. ¿Es eso un lingote de mistil? ¿Por qué es eso aquí? Daechev también está aquí dentro de la tienda. Hay montones junto a los frascos que contienen pólvora, ni uno ni dos. Al parecer, intentaron construir un campamento con esto, pero se les acabó el tiempo, así que lo abandonaron y huyeron. El mesteo se trata como un metal raro debido a su gran durabilidad y brillo plateado que son suficientes para ser utilizados como municiones. Al verlos amontonados, el gran jefe asintió lentamente. Ahora que lo pienso, ha habido muchas minas de Misteel en esta área donde vive la tribu Dark Horse. Afortunadamente, si llegaba tarde, me habría metido en problemas debido a los obstáculos hechos por Mistil. Funcionó bien porque lo terminé antes de que se prepararan. Con tales pensamientos en mente, el jefe Horatu comienza a sonreír agradablemente ante el inesperado botín. En ese momento, sí. ¿Qué están haciendo estas cosas? ¡Alto! Mantente en línea. En algún momento, los soldados se dispersaron por todo el campamento y comenzaron a ponerse frenéticos por cuidar de Misteel. Literalmente, hasta medio año de comida se podía obtener con solo un trozo apilado, literalmente comenzaron a recogerla con los ojos bien abiertos. Confusión repentina en una situación en la que la tensión se relajaba con la victoria. Algunos guerreros incluso comenzaron a golpear a sus aliados por Mistil. No, ¿qué es esto? Da órdenes para que regreses inmediatamente. El gran jefe. Los guerreros están fuera de control, las filas se están rompiendo. Si te atacan así, estarás en problemas. La confusión dentro del campamento comenzó a extenderse en un instante porque los otros generales también estaban relajados. Ante esto, el gran jefe Horatu de repente comenzó a sentir que las cosas estaban tomando un giro extraño. En ese momento, rábano. ¿Qué? El sonido de la bocina de repente comenzó a reverberar. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer los guerreros de la tribu Dark Horse que pensaban que habían huido del Valle Superior. Capítulo 54. El momento en que se abre el mar de fuego. Enemigos que, literalmente, empezaron a aparecer en los peores lugares en los peores momentos. Al oír esto, el gran jefe Horatu gritó con voz urgente, todos. Que no cunde el pánico. Aún así, es menos de la mitad de nuestras tropas. En primer lugar, si sales de aquí con calma, en ese momento, de repente, una fuerte explosión sonó desde la entrada. Cuando la pólvora que habían enterrado explotó, su salida quedó bloqueada. Al mismo tiempo, el fuego de repente comenzó a elevarse por todas partes en el campamento donde se encontraban. Esto. ¿Qué diablos es esto? Bar. No hay salida, jefe Wu. ¿Qué debemos hacer? Los generales bajo su mando hacen preguntas con voz urgente, atrapados por una sensación de desconcierto. Sin embargo, antes de que Horatu pudiera responder algo sobre esto, comenzó un ataque masivo por parte de las tribus de Dark Horse. Barrer todo.
bolas de fuego que caían de todos lados con una señal. Los troncos disparados, las flechas de fuego y la magia de las llamas reaccionaron a la pólvora escondida en todo el campamento y comenzaron a causar una serie de explosiones. Los guerreros no pudieron evitar morir debido a la tremenda potencia de fuego que no podía compararse con las balas. El ataque de la tribu Caballo Oscuro cubrió todo el campamento con humo acre y llamas calientes. Miles de soldados que entraron en la emboscada, que tenía un alcance inmenso más allá de la imaginación, murieron quemados o murieron envenenados por humo sin siquiera una resistencia sensata. Maldita sea, ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo un Morgant tan tonto idear semejante estratagema? Este no es el momento, apurarse. Tienes que salir de aquí, salir. ¿A dónde más puedes ir? Todo el mundo se está muriendo. ¿Dónde están muriendo todos mis guerreros? El gran jefe Oratu, que había confiado en la victoria solo unos minutos antes, ahora se sentía abrumado por la desesperación al ver a sus soldados ardiendo frente a sus ojos. Incluso él, el guerrero más fuerte de la tribu Mok, no tenía forma de revertir esta situación. Los enemigos atacaban con llamas desde una posición donde la espada no podía llegar. Aunque no era imposible saltar por un valle e intentar un ataque con el nivel de habilidad de Oratu, no le quedaba la fuerza mental para hacerlo. Por ahora, lo mejor que puede hacer es recoger de alguna manera a los soldados y escapar, pero incluso eso era imposible para él ahora, que estaba tan conmocionado. ¡Oh, Dios mío! No. ¿Podría ser esto? No hay. Los guerreros que había producido en masa con sangre y sudor estaban muriendo sin poder hacer nada. Con el apoyo del jefe de guerra y el imperio, todo lo que habían alimentado bajo la expectativa de que algún día conquistarían este continente en nombre de los Morcos está desapareciendo en un instante. Así, enterrado en la desesperación de que su vida desaparezca en un instante. Oratu, el más grande guerrero de los Morks, fue envuelto en llamas ardientes. Todo el valle donde se encontraba el campamento se convirtió en un mar de fuego. En este lugar donde literalmente decidió y se preparó para quemar a la gente hasta la muerte, esa persona todavía estaba luchando por sobrevivir de alguna manera. Maldita sea. Es el oeste. El fuego en la carretera del oeste es débil. William está tratando de escapar de alguna manera en el espeso humo. En este momento, más de la mitad de sus soldados ya habían caído o muerto, pero William todavía estaba luchando por salir de aquí de todos modos. Así. No puedo morir así. William no puede caer así en vano. Desde que nació como el hijo menor de una concubina en una familia aristocrática, traicionó a su benefactor y escaló a lo largo y ancho hasta llegar al actual William. William estaba convencido de que ya nadie lo ignoraría cuando finalmente obtuvo el puesto de general con el que había soñado. Todo lo que quedaba era limpiar a los rebeldes y regresar a casa como un glorioso general imperial para humillar a aquellos que lo perseguían. Pero, en este momento, en lugar de volver con su familia y resolver la tristeza del pasado, William estaba a punto de morir quemado aquí. Llegué a un lugar donde las llamas se consideraban débiles, pero todo lo que podía ver eran llamas rojas y humo negro. No se veía salida. El humo acre hacía difícil incluso mantener el ánimo en el tren. Al final, William cayó al suelo sin poder controlar más su cuerpo. Poco después, mirando las figuras de sus subordinados muriendo una por una, William comenzó a arrepentirse tardíamente, en una profunda desesperación. Si tan solo hubiera sabido esto. Estaba escuchando al general Neto, pero no puedo creer que... William es así. Morir en vano así. Lamentando haber sido tan apresurado, William lentamente comenzó a cerrar los ojos, que se sentían demasiado pesados. Fue entonces cuando tuve la certeza de que nunca más podría abrir los ojos. William comenzó a ser presa de una súbita y desconocida sensación de serenidad. A propósito, duende, al momento siguiente, un dolor repentino, tremendo e insoportable. Ante la terrible sensación de que le pateaban la cabeza, sintió la paz que acababa de huir y gritó con furiosa rabia. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a saber quién soy y hacer esto? Muy consciente de sí mismo, ya conoces al general William del Imperio Británico. ¿Por qué no te conozco? La voz de alguien le susurró al oído mientras alzaba la voz mientras sangraba por la nariz. Se oye claramente en el humo negro, ese sonido que no puedo olvidar, y al mismo tiempo hace que mi corazón se encoja con solo escucharlo. El rostro de William comenzó a endurecerse. ¿Qué? ¿Qué? Oeste. ¿Podría ser? Ah. No. No. No es posible. No puede ser. ¿Podría estar aquí? William, obsesionado con un miedo profundo, se niega desesperadamente a sí mismo sin darse cuenta. Pero, lo siento, hacia Guillermo. La figura en el humo negro comenzó a emerger lentamente. Lo soy. La persona que apareció claramente frente a mis ojos. Un paladín que mira hacia abajo de esta manera con una expresión fría mientras lleva un aura de jade única en todo su cuerpo. Edward Cromwell.
A su aparición, William se apoderó momentáneamente de la sensación de que todas las circunstancias que aún no comprendía estaban siendo explicadas. No es posible. Espero que todo esto sea inventado por ti. Bueno, lo que sea. ¿No sería eso importante para ti ahora? Con esas palabras, Edward Cromwell comienza a mostrar una sonrisa espeluznante en su rostro. Mirando su rostro lleno de profunda alegría ante la idea de castigar al traidor de un vistazo, William comenzó a darse cuenta claramente de la situación en la que se encontraba. Dios mío, el humo negro y las llamas son claramente visibles incluso desde tan lejos. Al ver cómo la escena literalmente incendiaba todo el valle, el general Neto supo que cuando las cosas salían mal, salían muy mal. Esto. Increíble, ¿cómo? ¿Cómo puede? A diferencia de cuando estaban insatisfechos con las palabras del general Neto justo antes, los soldados Mox expresan tanto alivio como miedo por el hecho de que ahora no han caído en ese infierno. Sin embargo, aparte de la reacción de estos subordinados, el general Neto rápidamente comenzó a pensar en lo que tenía que hacer en este momento. Si se trata de un incendio como ese, probablemente no habrá mucha gente que sobreviva en él. En otras palabras, esta guerra estaba completamente perdida. Entonces, ¿qué pasa después? Una situación en la que estaba seguro de que ganaría absolutamente y fue derrotado en una guerra que tenía que ganar. El general Neto, que había estado pensando en las secuelas de antemano, pudo pensar en lo que sucedería a continuación sin dificultad. Eran jefes de la tribu Mok que siempre habían estado descontentos con la tiranía del jefe de guerra, pero no tuvieron más remedio que reprimirla debido a su poder militar e imperio. Ahora que el ejército del jefe de guerra había sido destruido, el descontento que hasta entonces había sido reprimido severamente saldría a relucir de inmediato entre los morcos. Además, debido a la derrota en la batalla de Saratoga la última vez, nosotros, el Imperio Británico, no podemos permitirnos detenerlo. Envío de refuerzos. Podría agravar aún más la situación en la inestable región de Maple. Eso significa que, en este punto, la caída del jefe de guerra es prácticamente segura. Por supuesto, llevaría algún tiempo llegar allí, pero era prácticamente tan obvio como ver fuego. Maldita sea. No. Ahora que esto ha sucedido, no tengo más remedio que vivir y mirar. Era el general Neto quien había venido aquí en busca de la ayuda del jefe de guerra. Sin embargo, no había razón para continuar en el barco que se confirmó que se hundía, y en esta situación, rápidamente llegó a la conclusión de que la respuesta correcta era actuar de una manera que minimizara el daño a sí mismo tanto como fuera posible. Afortunadamente, la responsabilidad de esta batalla recaía enteramente en el gran jefe, que servía como comandante general. Además, como el progreso detallado de este trabajo también se mantiene en alto secreto, se sabe poco en el país de origen. No será fácil, pero si lo tapas, no hay nada que no se pueda hacer. En mi país, con moderación. Solo puedo fingir que hay una guerra civil entre los Morks. Jajajaja. No, ¿por qué demonios fallas cada vez que sigues haciéndolo? En realidad, no pasa nada después de que Cromwell se va. Cuanto más intentas algo así, más lamentas tu situación de hundimiento. El general Neto encabezó a los 2.000 soldados restantes y comenzó a abandonar apresuradamente el lugar. Al general William, que permaneció allí, no le importó en absoluto si murió quemado o si afortunadamente sobrevivió. Capítulo 55. Consecuencias de perder una guerra por ganar. Mátalos, que no viva ni uno de ellos. Atacando a los enemigos que apenas sobrevivían en las llamas, Tiekuna comenzó a sentir una profunda alegría que nunca había sentido en su vida. Ganar. Estados Unidos. Ganamos. No puedo creer que realmente aniquilé al ejército de ese gran jefe. Kwaak, Keog. Tiekuna masacrando a sus enemigos con una profunda sonrisa en sus labios. Los enemigos que ya habían perdido por completo su espíritu de lucha morían desangrados con cada golpe de su daga. Tiekuna, que solo se enfoca en matar al enemigo frente a sus ojos mientras demuestra plenamente su poder como la asesina más fuerte de la tribu Mok. En ese momento, gancho, pac, Al momento siguiente, un dolor repentino en el costado. A pesar de que el cuerpo normalmente está protegido por una barrera mágica, un golpe que lo atravesó. Tan pronto como confirmó quién lo había soplado, el rostro de Tiekuna comenzó a endurecerse. Tú, bueno. Conocido, todo. Solo ustedes. Si no fuera por ti. Este tipo de cosas. Una persona que se acercaba por aquí con una figura horrible medio quemada hasta la cima. Sin embargo, en el momento en que lo vio, Tiekuna comenzó a sentir que estaba en peligro en un lugar inesperado. ¿Cómo? Hora 2. Seriti, Kuna. Si te mato, será un buen regalo para Morgant. Debes ir al inframundo conmigo. Con ese caballo, el jefe de guerra Oratu corre hacia adelante, liberando una tremenda energía mágica. Cook.
En respuesta, Tiekuna sacó la daga clavada en su cintura y liberó momentáneamente su energía mágica y la evitó por poco. Pajijijik. La tremenda fuerza repulsiva que se produce cuando la condensación y la condensación chocan. En esta situación, era un fenómeno común que si uno de los chinos Han era más dominante, sus armas serían gradualmente destruidas y cortadas, pero afortunadamente, esto no sucedió, tal vez porque la intensidad de la condensación entre ellos era similar. Pero, el problema estaba en otra parte. Keog, morir. Río Guaguaguá. El poder de corte y la fuerza de las espadas sostenidas eran similares entre sí. Sin embargo, la fuerza y la velocidad ignorantes que contiene. Cada vez que Oratu blandía su espada, provocaba una onda expansiva aterradora, fuerte. Y es rápido. Incluso con semejante lesión, a pesar de su cuerpo moribundo, la fuerza y la velocidad del gran jefe Oratu abrumaban a Tiekuna. Una apariencia aterradora que muestra claramente que el nombre del guerrero más fuerte de la tribu Mok no era una mentira. Y ahora lo ha perdido todo. Literalmente atacado por el mal, Tiekuna no tuvo más remedio que ser rechazado impotente por su feroz espíritu de atacar con las últimas fuerzas que le quedaban. Visera, Q. Se transmitió un fuerte choque a pesar de que la espada apenas estaba bloqueada con una daga. Debido a la naturaleza de los asesinos, estaban especializados en ataques sigilosos, pero en una confrontación tan cara a cara, casi no había posibilidades de vencer a un guerrero que había alcanzado la etapa de perfección. En este momento, todo lo que puede hacer es apenas defenderse del ataque de Oratu. Estaba claramente sintiendo que incluso eso sería difícil de soportar durante mucho tiempo. Muy bien. Es un gran problema. Demasiado fuerte. Así. Así. Por sí. Tripa. Incluso si intenta huir, Oratu la sigue e intenta matarla. En medio de sus ataques, como un demonio literalmente saliendo del infierno, Tiekuna comenzó a sentir que su fuerza disminuía lentamente. En ese momento, mientras intentaba evadir, Tiekuna tropezó y se torció el pie, al mismo tiempo, hacia ella. Oratu se limitó a blandir su espada resueltamente con una sonrisa espeluznante. Morir. Debido a su equilibrio, cayó al suelo y no pudo evadir. En respuesta, se apresuró a mover su daga para bloquearlo, pero debido a la excesiva defensa, sus brazos ya no tenían fuerza. No, la espada cayó justo encima de su cabeza. Al mismo tiempo, comenzó a temblar de miedo a la proximidad de su muerte. Solía pensar que la muerte era irrelevante. Como asesina que representa a la tribu, ha cortado la vida de innumerables personas. Como siempre cerca de la muerte, ella también pensó que era extremadamente honorable hacer su parte y morir. Pero, ahora mismo, la muerte está a la vuelta de la esquina. No se trata de morir heroicamente cumpliendo una misión. Ahora que me he convertido en un compañero en el camino al inframundo como un cadáver moribundo y he llegado a un final miserable. En su mente, el miedo a la muerte, que había sido olvidado durante tanto tiempo, comenzó a sentirse con claridad. No. No quiero morir. Así. No quiero morir en vano así. El sonido de la espada en mis oídos y el destello plateado frente a mis ojos. Este momento que se siente como una eternidad a pesar de que es un momento fugaz, una profunda desesperación se apoderó de ella cuando sintió que un sonido espeluznante perforaba sus oídos. En ese momento, ¡ay! Al momento siguiente, Oratu de repente deja de moverse. A los ojos de Tiekuna, que había estado empapado de miedo hace un momento. En un momento dado, el miedo se apoderó de ella y las lágrimas corrían por sus ojos. La apariencia de la persona. Diseña cada situación. Cranwell, acompañado por los ángeles, clavaba una espada en la espalda de Oratu. Si quieres desahogar tu ira, tienes que hacérselo a la persona en cuestión. Tienes que descargar tu ira en la persona equivocada para usarla. Eso. ¿Qué es eso? Tú, estás. ¿Quién eres tú? ¿A qué llaman ustedes una gran alma? S. Q. Grande. Después de esas palabras, el jefe Oratu encontró la muerte con la respiración claramente cortada. Justo después de eso, Cranwell sacó su espada, la volvió a poner en su vaina y comenzó a acercarse a Tiekuna. ¿Estás bien? Cranwell extendió la mano cautelosamente con una voz amable. Verlo así, Tiekuna sintió un sonrojo automático y comenzó a acercarse a él con cautela. ¿Qué? ¿Qué es? Esta sensación, una victoria milagrosa única para la tribu Dark Horse. Sin embargo, las secuelas de esa victoria nunca terminaron. No, ¿te referías a la victoria? Menos de 3.000 soldados de la tribu Caballo Oscuro destruyeron un gran ejército de 10.000 dirigido por el jefe Oratu, y allí. El que lideró la victoria, qué gran alma. ¿Lo es realmente? El nombre que les levanta el ánimo con la noticia de increíbles victorias. Gran alma, un ser con la creencia de que todos los Morks volverán a este mundo algún día. Sin embargo, a pesar de la invasión del imperio y la tiranía del jefe de guerra, no había señales de ello.
Una existencia que ahora se descartaba como una mera leyenda. La historia de una persona así que aparece y obtiene una victoria verdaderamente ridícula. Así las cosas, creó una oportunidad para que los nativos, que estaban muy sacudidos por la tiranía del jefe de guerra Taidiandra, explotaran el descontento que se había acumulado hasta el momento. Expulsemos al jefe de guerra que nos persiguió. Su ejército se ha ido. El poder del ejército imperial tampoco es lo que solía ser. Seguiremos al gran espíritu. Todos levanten sus brazos, guerreros de los Morks. Solo este tiempo corregirá todo lo que ha estado mal. Desde el principio, no hubo lealtad al jefe de guerra. La única razón por la que le obedeció fue porque tenía miedo del imperio y del ejército que había levantado a través de él. Ahora que se ha ido, organizaron un ejército en torno a los caballos oscuros, que se convirtieron en el centro de este incidente, y comenzaron a acudir en masa al lugar donde estaba el jefe de guerra Taidiandra. Fue solo un mes después de que el gran jefe Oratu partiera con sus tropas. Sin embargo, los sucesivos eventos que ocurrieron en el ínterin fueron un gran shock para la vida de la jefa de guerra Taidiandra. ¿Cómo? ¿Qué demonios está pasando? Ayer, la tribu de los monstruos pasó, y hoy incluso pasó la tribu del rayo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tal cosa? Esto ha sido predicho desde el momento en que el general Oratu fue derrotado. El sentimiento público nos había dejado así a mucho tiempo. He expresado todo mi descontento con el jefe de guerra de una sola vez. ¿Qué clase de caracola es esa? El sentimiento de la gente. Los subordinados respondieron con voces frías a las palabras del jefe de guerra. Ante él, el jefe de guerra estalló en exasperación y comenzó a gritar. Esos tontos, como los he estado gobernando hasta ahora. Si no fuera por mí, ¿crees que nuestros Morks podrían haber soportado tanto bajo el imperio? No puedo hacerlo. Reúne a los soldados restantes. Yo personalmente los mataré a todos. Estaba lejos de pelear, pero con la idea de que no podía colapsar así, Taidiandra comenzó a gritar salvajemente, bastardos asquerosos y traicioneros. Los mataré a todos, sin dejar a nadie. La gente de la tribu Danjos, que lideró esto, los aniquiló sin dejar ni uno. Espeluznante. En ese momento, un grito terrible brotó de la boca de Taidiandra. Presa de un dolor insoportable que nunca había experimentado en su vida, su cuerpo hinchado se desplomó en el suelo. ¿Qué es esto? Sí. Ustedes chicos, ¿cómo? Lo siento, pero no tengo intención de morir como un perro junto contigo. Tienes que morir para que todos vivamos. Esta sucia traición, propio, grande. Oh. Taidiandra, que expresa una profunda ira y muere con el corazón perforado. Fue una muerte cómoda en muchos sentidos en comparación con las malas acciones hasta ahora, pero en este momento, aquellos que mataron al jefe de guerra no tuvieron tiempo para pensar en tales cosas. Entonces envía una carta a la tribu Caballo Oscuro de inmediato. El jefe de guerra ha muerto, y ahora no tenemos intención de luchar. Lo entiendo. Ante las palabras de un colega, se mueven para preparar una carta a toda prisa. Los hombres del jefe de guerra que se quedaron solos, mirando el frío cadáver del dueño que más le había servido todo el tiempo, chasqueó ligeramente la lengua. Debería haberlo hecho con moderación. Adiós. Tirano insensato. Capítulo 56. Cuando termine este trabajo y vuelva. Con esto, nosotros, la tribu Bakason, juramos formar una alianza con la tribu Caballo Oscuro a partir de este momento. Te deseo lo mejor en el futuro. Bienvenidos. Morganta sintió y aceptó las palabras del jefe de la tribu Bakason y del jefe. Viendo la escena donde el 70% de las tribus ya han venido aquí, dijo el general Franklin con una voz con un dejo de diversión. Salió bien, pero terminó siendo más genial de lo que pensaba. No importa cuánto esperaría que colapsará en vano así. Así es. No importa cuántos miles de soldados fueron aniquilados, nunca pensé que los morcos que gobiernan esta vasta tierra se recuperarían tan rápidamente. No creo que sea solo eso, ¿verdad? ¿No es todo esto porque tenemos grandes almas? Micrómetro. Ante las palabras del general Franklin, me sonrojé un poco por la vergüenza a la que todavía no podía adaptarme. Incluso esas dos personas frente a mí en este momento se inclinaban ante mí y mostraban respeto. La escena en la que personas mayores de mediana edad que eran mucho mayores que yo inclinaban la cabeza como si realmente estuvieran dando la bienvenida a Dios me daba mucha incomodidad cada vez. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos, no podía renunciar a la posición de esta gran alma. Como dijo el general Franklin, la razón por la que los morcos pudieron venir aquí tan rápidamente no es simplemente por la victoria en la guerra, sino también porque hay un ser religioso llamado el Gran Espíritu. Con el fin de aliviar la carga de aliarse con nuestros rebeldes, no tuve más remedio que aceptar esta cuestión por primera vez. Allí. Incluso si dice que no ahora,
no creo que vuelva a confiar en él. Para ser honesto, entre las habilidades que tengo ahora, había bastantes que solo podría llamar fraudulentas. Además del sello mágico absoluto, incluso si simplemente convocara a un ángel de inmediato, si viera tal escena frente a mis ojos, no podría evitar pensar que podría ser un dios o algo similar. Cientos de ángeles salieron corriendo a la vez, y si no era un dios o un mensajero de Dios, eso sería aún más extraño. Además, todavía no ha habido una situación útil. No los uso por ahora, pero si los usan, será un verdadero desastre. Mientras pensaba en eso, empecé a pensar que, de alguna manera, con esto, la situación estaba casi terminada. En términos de territorio, los Morcos ocupaban un territorio más grande que los rebeldes. Ellos, que habían estado cooperando con el Imperio Británico todo el tiempo, ahora están perdiendo con el Imperio uno por uno y luchando contra nuestros rebeldes. Para ser precisos, estaba en camino bajo la tribu del Caballo Oscuro que se había unido a nosotros. Estaba claro que esto sería un golpe devastador para el Imperio, ya que seres que se consideraban un gran peligro para los rebeldes hace solo unas semanas ahora se habían convertido en aliados confiables. ¡Qué gran espíritu! La mayoría de los Morks se han puesto de nuestro lado. ¿No vamos a condenar ahora al malvado jefe de guerra? Eso también es bueno. Bueno, esperemos un poco más. Todavía habrá muchachos que mantendrán la cabeza baja y entrarán por su cuenta. Sí. ¿Sigues hablando? Pero, ¿no son las tribus restantes las que han sido leales al jefe de guerra todo este tiempo? Lo sabrás cuando lo mires. Mirando a Morgant que expresaba sus dudas, dije con una sonrisa sincera. ¿Cuál será el final de un monarca incompetente que ha perdido la opinión pública? Porque la historia ya nos lo ha contado muy bien. 9 de cada 10 debe haber algún movimiento allí. Tendrán que actuar para sobrevivir. Mientras pensaba en eso, decidí observar la situación con calma. Hermano, ¿qué es? Tiekuna se apresura a entrar. Sus palabras siguieron, y el rostro de Mork comenzó a mostrar una profunda sorpresa, y al mismo tiempo, una profunda sonrisa comenzó a habitar el hecho de que yo había venido. Aproximadamente una hora después de eso, nos encontramos cara a cara con los hombres del jefe de guerra Tayandra, que pidieron su rendición sujetando su cabeza. Conoce al gran espíritu. Mientras tanto, no tuvimos más remedio que seguir a Tayandra Isa para vivir, pero ahora vamos a arrepentirnos de nuestros errores. Aquí. Le cortaron la cabeza al hombre sucio. Por favor, acéptalo y perdónanos nuestros errores. Los que inclinan la cabeza y piden disculpas. Literalmente, una vez que comenzaron a colapsar y se rompieron al mismo tiempo, Morgant y Tiekuna comenzaron a verse un poco confundidos por su apariencia. Pase lo que pase, pensé que tendríamos que pelear una o dos batallas más. Es una gran inutilidad para las palabras del jefe de guerra. La muerte de un jefe de guerra que ha dañado a tantas personas a lo largo de las décadas. Esto próximamente también marcó el final del dominio del Imperio Británico sobre los Morcos durante décadas. Lo es, pero, para ser honesto, estoy un poco decepcionado. Sí. Lo siento, ¿qué quieres decir? El despacho. Por mucho que se conviertan en nuestros aliados, sería demasiado pedir tropas en el ambiente actual. Es decir. Pero. Ahora que lo pienso, eso también es todo. Porque ese fue el problema desde el principio. Al oír mis palabras, el general Franklin comenzó a hablar con pesar, lo que significa que reconoció el hecho tardíamente. La razón más decisiva por la que se unieron a nosotros de inmediato fue que el imperio solicitó un despacho irrazonable. Para ellos, que sufren una escasez crónica de mano de obra y el peligro de los monstruos, solicitar un envío a gran escala es igual de fatal. Además, la razón decisiva por la que me siguen y me apoyan se basa en el deseo de escapar de las exigencias del imperio. En esta situación, en esta época, cuando el sentimiento público no se captaba de muchas maneras, si voy a hablar extensamente sobre el envío de tropas. En el mejor de los casos, era algo que podría convertirlos en enemigos. Lo siento, pero, lo que es inevitable es algo que ni siquiera esperaba en primer lugar. Sobre todo, el ejército imperial en la región de Maple se quedará varado sin hacer nada más solo por tener a la tribu Mok firmemente en sus posiciones. Yo soy de la misma opinión. Dejando atrás tal remordimiento, los dos nos pusimos a dar un paseo por el valle situado a las afueras del pueblo. Un lugar donde puedes pasar tiempo tranquilo a solas sin ser molestado por los demás. Ahora, el negocio aquí está casi terminado. Nos tomamos un momento para relajarnos y nos sentamos lentamente en una roca a un lado. De todos modos. Muchas gracias. Lo siento. Así de nuevo, Cramwell, he confiado en tu habilidad. El general Franklin habla con amargura. Con respecto a esto, sacudí lentamente la cabeza y le dije, no tienes que estar arrepentido. Para mí, solo quiero darte las gracias. Si no hubiera sido por la participación activa de Little, este trabajo ni siquiera habría comenzado.
Pero, he estado diciendo esto durante mucho tiempo, pero Little es mi benefactor. Haría cualquier cosa para retribuir esta gracia que me salvó la vida. Por lo tanto, no te presiones demasiado sobre estas cosas y siéntete cómodo con ellas. Hasta ahora. Y en el futuro. El general Franklin se sonroja y sonríe levemente, como avergonzado por mis palabras. Ahora, a diferencia de la primera vez, verla sonreír, a eso me he acostumbrado un poco. Comencé a sentir una cálida sensación de alegría en un lugar de mi corazón. De todos modos, esta vez también lo pasaste muy mal. Con esas palabras, me toma la mano cuidadosamente. A diferencia de su habitual apariencia fría, la sensación de su tacto, tan cálido, pareció calentar mi corazón. Siempre he sentido esto. Creo que conocerte fue la mejor suerte de mi vida. Estoy muy contento de haber conocido a Little. Vaya, apoyó su cabeza en mi hombro con una risa que parecía que se iba a derretir. Mientras mantengo mis ojos en esta linda figura que ella, que era como acero frío, me muestra solo a mí. Yo también me incliné sobre ella con cautela. En este mundo que de repente se ha caído, una existencia en la que realmente se puede confiar como un apoyo. Así que alivié mi carga por un tiempo y confié en esta encantadora mujer con mi cuerpo y mi mente. En ese momento, allí. Cromwell, sí, después de que todo esto termine. ¿Puedes ir a algún lugar conmigo por un tiempo? Por supuesto, si es la orden de Little Sama, por supuesto, no es una orden. Por favor. El general Franklin habla con una sonrisa significativa pero dulce. Verla así, llegué a pensar que este incidente tenía algo que ver con algo importante entre nosotros, que no era simplemente un asunto militar. ¿Dónde te refieres? Vaya. Así es. Capítulo 57, no se lo quitaré a nadie. Ah. No. ¿Te vas? ¿Qué vamos a hacer cuando el Gran Espíritu nos abandone? Sí. Debes seguir guiándonos en el futuro. Gran alma, Cromwell. Es ascender a la posición del nuevo jefe de guerra. Suspiro. Los caciques que me impiden volver a cruzar las montañas Cepal. Mirando su reacción, que esperaba hasta cierto punto, dije con voz tranquila, sé a lo que te refieres. Sin embargo, como dije antes, mi papel aquí es expulsar al corrupto jefe de guerra Tallandra. A partir de ahora, los Morks deberían ser dirigidos por los jefes en esta posición. Pero, ustedes son los que han gobernado y protegido este lugar durante generaciones. En esta guerra, todo lo que hice fue simplemente apoyarlos. Esta victoria es tuya. Dices que no sé qué hacer. Los jefes que parecen estar más a gusto con mis palabras. Luego, con mayor seriedad aún, les hablé. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. Más que nada. Ahora que todavía hay un peligro para el imperio, es más importante que cualquier otra cosa aclarar esto para el futuro de los Morks. Entiendo lo que quieres decir. Si tú lo dices. No puedo evitarlo. Aunque perdió su poder y se retiró, el imperio todavía no puede ser ignorado. En particular, en el caso del norte, la fuerza se rompió, pero el impulso del ejército imperial del sur fue muy fuerte. Aunque no podrían cruzar las montañas Cepal imprudentemente porque se enfrentaban a una confrontación con los rebeldes en este momento, pero ahora que efectivamente habían declarado una ruptura con el imperio, incluso los Morcos no podían evitar estar atentos. Mi negativa, junto con los rumores de un peligro tan real, obligó a los jefes y caciques Mox a renunciar finalmente a convertirme en su jefe de guerra. Y, viéndolos así, no pude evitar dejar escapar un profundo suspiro de alivio. Me alegro. Con esto, no tengo que abrazar una bomba que no tiene ninguna capacidad y solo una alta responsabilidad. Por supuesto, yo no sabía nada de la parte gobernante. En términos de poder militar, de alguna manera era posible a través de juegos y conocimientos adquiridos a través de pasatiempos, pero había poco conocimiento o interés en la política o en gobernar algo. Como beneficio adicional, sabe muy poco sobre las pequeñas características que necesita saber para gobernar a los Morks. A mí así, era algo que no podía ni quería hacer para gobernar este lugar, que tenía una población bastante grande y era tan vasta que ni siquiera podía mirar a mi alrededor. Preferiría cortar un cuchillo en el campo de batalla. Odio las cosas molestas. Una amplia llanura cubierta de oscuridad, mirando las estrellas parpadeantes en el cielo, dejó escapar un profundo suspiro. Vaya, todo estaba en una buena situación. El jefe de guerra ha muerto. Entre los jefes y jefes restantes, la tribu de los caballos oscuros, que hizo la mayor contribución en este asunto, tenía la mayor voz. Tal vez su hermano mayor Morgant, el jefe de la tribu de los caballos oscuros, ascendería a la posición de gran jefe. Pero a pesar de esta situación, en este momento sentía como si una piedra pesada se hubiera colocado en lo profundo de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Un sentimiento que es tan frustrante que nunca lo he sentido desde que nací. Y, en cuanto a cuál era la razón, en realidad lo sabía vagamente. Fue entonces, gran alma.
desde el momento en que Cromwell Sama anunció que abandonaría este lugar. En el momento en que lo escuchas, una mujer llamada Seri Tiekuna fue presa de la sensación de que la habían dejado sola en el mundo, que continúa hasta el día de hoy. Se desconoce la razón exacta, pero, esta soledad insoportable, ahora le tocaba el corazón de una manera tan dolorosa. Esto nunca ha sucedido. ¿Por qué estás haciendo esto? Por culpa del señor Cromwell, no puedo poner mi mente en orden. Va a terminar todo lo que tiene que hacer aquí. A propósito. Pero, ¿por qué? Sintiéndome sofocado sin poder deshacerme de una sensación tan insípida, Tiekuna era el tipo de persona que simplemente vagaba por las llanuras con un estado de ánimo nervioso. En ese momento, aquí estás, hermano. Tiekuna gira la cabeza ante la repentina voz. Al verla así, Morgant le habló con voz tranquila. ¿No te ves bien? También él. ¿Es porque Cromwell Sama se va? Eso. No es así. Yo solo, conozco tu corazón. Sí, ¿no lo anhelas? Él, la gran alma. 5. Hermano. Aunque Tiekuna estaba avergonzada por las palabras de su hermano que parecían penetrar en su corazón, al mismo tiempo, no se podía negar fácilmente, no de nadie más, sino de alguien que la ha visto toda su vida, y al mismo tiempo, en el momento en que escuchó esa historia, en el fondo de su corazón, también comenzó a sentir que los hechos oscuros se volvieron más claros. ¿Me gusta? ¿Ay? No. Adoro. Tengo. Yo. Tiekuna, esa persona. Así es como Tiekuna llegó a reconocer lo que significa esta congestión. Mirando a mi hermano así, Morgant habló con voz tranquila. Haz lo que quieras. Ven. Conejito, está bien si te quedas aquí. Puedes seguirlo. No te preocupes por nada más, simplemente vive la vida que quieres. Un hermano mayor que, como subjefe, pronto podría convertirse en el gran jefe. Como hermana menor, era natural que ella lo ayudara, quien estaría ocupado de muchas maneras en el futuro. Sin embargo, su hermano estaba hablando por consideración a su hermano menor en este momento. Vivir como le plazca, sin tener que sacrificarse para ayudarse a sí misma. Mientras escuchaba a mi hermano mayor. Ella es. Su nombre es Seri Tiekuna. Empecé a pensar en qué decisión debía tomar. Y después de un tiempo, después de lo que pareció un periodo extremadamente largo de reflexión, finalmente tomó una decisión. Hermano. Tiekuna, el grupo de Cromwell regresa a Saratoga después de cruzar las montañas Sepal, pero en este momento, el general Franklin, que había estado de buen humor hasta ayer, estaba lleno de una profunda frustración. Nunca pensé que llevaría una joroba como esta, un grupo recién agregado esta vez. Ahora estaba sentado al lado del hombre a quien el general Franklin amaba de verdad, hablando con voz tranquila. ¿Estás realmente bien? Pase lo que pase, me voy de mi ciudad natal. Como Mok, es natural devolver el favor. Has salvado a nuestra tribu. Y me salvó la vida 2 veces. Debería dar mi vida por ti. Suspiro. Una mujer de la tribu Mok a la que se le permitió acompañarla hasta el final en nombre de devolver el favor. Seri Tiekuna. Sin embargo, incluso después de verla así, el general Franklin ya estaba comprendiendo claramente cuál era la historia interna, como la intuición de una mujer. Chico molesto atascado. La sensación es que una perra como un búfalo de agua, que es simplemente aburrida, no tiene un gato. Un recaudador de impuestos nombrado durante un año que logró hacerse un asiento junto a Cromwell impulsando una causa que no podía rechazar. Sabía que no se trataba simplemente de devolverle el favor, sino de una táctica para fomentar el enamoramiento por él, pero no hay manera. No sirve de nada aunque tu perra te engañe. Cromwell es mío. Solo la mía, nunca. No me dejaré llevar por gente como tú. Era común tener varias esposas en este piso, pero Franklin no tenía intención de ser tan abierto de mente en primer lugar. Desde el momento en que conoció al hombre, siempre había tenido sentimientos de añoranza por él y finalmente estaba a punto de conseguir al hombre. En una situación como esta, ese hombre no puede ser arrebatado por una perra salvaje que ni siquiera sabe de dónde vino. Así, la única persona que puede estar a su lado es él mismo y con el pensamiento de que debe hacerlo así. Franklin estaba decidido a seguir adelante con el trabajo que había planeado originalmente. Fortaleza Imperial situada en el sur, Torre de York. En la oficina ubicada en el centro del lugar, ella es una general femenina con cabello rubio y ojos dorados. Habló en voz baja, sin apartar los ojos de la escena fuera de la ventana cubierta de oscuridad. Sí. ¿Ese hombre es un rebelde? Sí, señor. Se rumorea que la batalla de Saratoga, que tuvo lugar en el norte esta vez, es lo que hizo. Sí. ¿Te refieres a eso? Habla con voz fría. Luego, después de un momento de silencio, habló en voz baja. Lo entiendo. Deja de volver. Sí, general. El ayudante sale sin decir una palabra según la orden. Justo después de que me dejaran solo así, pensó en silencio con una sonrisa fría en los labios. Pero
Era un poco extraño. Los rebeldes moribundos obtuvieron una victoria tan increíble. No hay forma de que los soldados comandados por las puertas de allí puedan lograr una victoria tan milagrosa. Con ese pensamiento en mente, giró lentamente la cabeza tal como estaba. Inmediatamente se sentó en su escritorio y comenzó a hacer lo que había estado pensando todo el tiempo. Ese bastardo, Neto, lo arruinó todo, pero no puedo dejar que termine así. El hermano de Edward Cromwell. Mi hermano me pertenece solo a mí, Nausen. No se lo puede quitar nadie. Capítulo 58. Las malditas noticias. Regreso hacia el este por las montañas Cepal. En el momento en que crucé la cima de la cordillera y entré en la frontera de Saratoga en el este, en mis ojos, comencé a ver la apariencia de la ventana de información que me vino a la mente después de mucho tiempo. Para ser honesto, en términos de escala, no faltaron misiones que se llamaron las mejores de la historia. Como tal, cuando sentí una profunda expectativa en mi corazón, comencé a mirar el contenido. Y, esto, misión oculta, éxito en el oeste. Con tus esfuerzos, la conspiración del imperio para atraer a los Morgs se ha hecho añicos. La influencia del imperio en las regiones del norte está disminuyendo rápidamente. Dios está muy complacido con tu actuación. Él te otorga algunos de sus poderes. Recompensa, habilidad oculta. Precaución, esta habilidad tiene una gran penalización. Inmediatamente después de eso, viéndolo a un nivel diferente de lo que he estado hasta ahora. Automáticamente, no pude evitar fruncir el ceño ligeramente, una habilidad que está en un nivel completamente diferente a las habilidades de combate o la magia curativa. La penalización es tan aterradora como la explicación, pero a simple vista el contenido es bastante convincente. Esperaba no tener que usar esta habilidad tanto como fuera posible, y cerré la ventana de orientación tal como estaba. Bienvenido, General Franklin. Ha pasado un tiempo, General Benelita. ¿Cómo has estado? Benelita Arnold, que nos recibió en Fort Stanwix, mirando a ella, que había estado protegiendo bien este lugar como su representante durante un largo periodo de tiempo, el general Franklin puso una sonrisa de bienvenida en sus labios. Escuché la historia. Has cortado el vínculo entre los Mok en el oeste y el imperio. Has hecho un gran trabajo. Gracias por defender esta zona tan a fondo mientras estuve fuera, no habría sido fácil. Lo hiciste bien. No eran palabras vacías, no era una tarea fácil defender el territorio mientras el comandante en jefe estaba fuera, pero lo hizo admirablemente. En algunos casos, el ejército imperial en la región norte de Maple podría haber exprimido su fuerza restante y haber acudido aquí, pero la razón por la que no lo hicieron fue porque el general Benelita respondió con sensibilidad a su reacción. El general Franklin elogió sus hazañas, que no eran tan obvias, pero no podían tomarse a la ligera. A esto, Benelita Arnold respondió con una sonrisa que es rara de ver. Está sobrevalorado. Cómelo adentro. Como has regresado de lejos, hemos terminado de prepararnos para un descanso. Aquellos que dan la bienvenida al final de un viaje bastante largo y sienten que han regresado a casa. Justo después se desnudó un rato y dejó descansar a sus subordinados. El general Franklin y el comandante Cromwell se reunieron con el general Benelita por separado y comenzaron a preguntar sobre lo que había sucedido. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo mientras tanto? No parece haber ningún signo anormal en esta área. ¿Y en la realidad? Sí. Como puedes ver, no había ningún problema en este barrio. Aún así, no habría sido fácil que quienes habían dejado vacante el cargo de comandante en jefe bajaran sin un gran corazón. Pero, la general Benelina abre la boca con una expresión compleja en su rostro. Los dos no pudimos evitar ponernos más serios, dándonos cuenta de que había algo más que nuestro trabajo aquí, y las palabras del general Benelita que siguieron. Esto fue suficiente para hacernos sentir profundamente perplejos. Ah. No, ¿qué? ¿Tropas imperiales en el sur? Así es. Parece haber tomado una decisión después de perder la batalla de Saratoga el otro día. Se dice que las tropas se están reponiendo continuamente en el país de origen, y que se están preparando activamente para la ofensiva mientras colocan a un gran número de generales destacados. Bueno, en comparación con el norte, la gente del sur tiende a inclinarse hacia el imperio. Así es. Allí. Recientemente, incluso el poder en la región de Maple se está trasladando a un barco para reforzar el poder. Creo que va a ser un gran problema. En realidad, ese no es el mayor problema. Eso es. ¿A qué te refieres? Cromwell hace una pregunta con más preocupación sobre las palabras del general Benelita. En respuesta, la general Benelita abrió la boca con una mirada de profunda preocupación. Dado que la situación es así, el cuartel general de los rebeldes ha decidido enviar refuerzos a gran escala a la región sur para hacer frente a esta situación. Bueno, sí, por supuesto que lo es. Era natural movilizar tropas para detener la llegada de los enemigos, ya que también había mucho espacio en el norte. Pero, en palabras del general Benelita que siguieron, el problema es...
El comandante en jefe que dirige las tropas es el nuevo. Ese es el general Horenshaw Gates. Loco, ala. Automáticamente se les obligó a bañarse 2 veces. Avance. Guerreros de los rebeldes. Vamos a acabar con todos los asquerosos bastardos del imperio. Un gran ejército de 20.000 hombres comenzó a marchar hacia la región sur. El comandante en jefe que los dirige y el general que está al frente de este grupo. El general Horenshaw Gates cabalgaba en un llamativo caballo blanco. Pero, aparte de la posición del comandante en jefe que lidera con orgullo el gran ejército en este momento, en muchos sentidos, el general Gates consideraba que la situación actual era insatisfactoria. Maldita sí. Solo tenía que hacer un poco más. Nunca habría pensado que el mariscal George tendría tanta suerte en un momento como este. Inmediatamente después de convertirse en general, el general Gates, bajo la protección del Consejo Rebelde, lanzó una ofensiva política contra el gran mariscal George, usando como arma la gran victoria sin precedentes en la batalla de Saratoga. Estaba ejerciendo una gran presión sobre el mariscal George, que se encontraba en una crisis política después de repetidas derrotas en batallas menores. Sin embargo, al final de tal ofensiva, las noticias llegaron de repente al punto en que el terreno elevado comenzó a aparecer frente a mis ojos. La historia de que el grupo del general Franklin, nombrado por el gran mariscal George, convirtió a los Mock occidentales al lado de los rebeldes. Mientras tanto, produjo el resultado de invertir la posición del general, que se había concentrado en la defensiva, en un instante. No importa cuán poderoso sea el consejo, al final, en tiempos de guerra como este, el poder resulta en la victoria o la derrota en la batalla. Al final, su estrategia de expulsar al general y ocupar su lugar fracasó. Para poder proceder con esto de nuevo, Gates también necesitaba llevar a cabo esa hazaña de nuevo. Como resultado, el general Gates se vio obligado a tomar medidas bastante reacias para llevar a cabo sus objetivos. Para repeler al ejército imperial, que está mostrando signos inusuales en el sur. Aunque era natural para él ir al campo de batalla como general, el hecho de que tuviera que ir al extremo sur para hacer un gran trabajo era, por supuesto, algo que no le gustaba. En particular, el hecho de que tal cosa hubiera sucedido justo antes de que se lograra el objetivo frente a mis ojos me hizo sentir aún más desagradable, pero aún así, era imposible que una persona como un general saliera de esta situación. Bueno, no puedo evitarlo, ya que he tenido suerte en muchos sentidos. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por el contrario, si se retiraba de esta situación y la oportunidad volvía al general George, e incluso obtenía una victoria aplastante, sus sueños corrían el peligro de desvanecerse por completo. Sabiendo ese hecho, el Consejo también impulsó una posición fuerte como parte de la situación y le confió esta misión. De esta manera, aparte del mal humor, el general Gates comenzó a dirigirse hacia el sur, quemando su espíritu de lucha como general. A pesar de que los imperiales se están preparando para causar estragos, las probabilidades de esta batalla en sí son altas para nosotros. La región de Carolina del Sur a la que están apuntando es un lugar donde nuestros rebeldes tienen el mayor apoyo entre las regiones del sur. Como ya se ha sumado mucha gente, usarlos nos facilitará la victoria. El general Gates, que siempre había salido victorioso a toda costa, aunque hasta ahora contaba con la ayuda de sus subordinados. Como tal, el general Gates no tenía ninguna duda de que también saldría victorioso esta vez. No hay nada de qué preocuparse. Aunque no hay un chico Benilita, hay subordinados que son igual de buenos debajo de mí esta vez. Sobre todo, este cuerpo siempre está acompañado por la diosa de la victoria. Esta vez, pondré fin a la competencia del gran maestro con una clara victoria. Las variables existen así, pero aún así, con esperanzas de un futuro brillante que no cambia. Confiado en la victoria, el general Gates se dirigió hacia el sur, hacia la región de Carolina del Sur. ¿Hacia el sur? ¿Te refieres? Sí, hacia el sur. Creo que esa es la única forma en que podemos continuar la guerra en la situación actual. El gobernador de Tora, que tiene una nueva reconsideración en una situación en la que la operación planeada ha salido completamente mal. En respuesta, el general Neto se mostró reacio, pero al mismo tiempo se vio obligado a aceptar que no tenía otras opciones en la situación actual. Si vas allí, tu primo, el general Lare, estará allí. Si hablas con él, fácilmente te hará un lugar. Entiendo lo que quieres decir. Para ser honesto, irse al sur de esta manera se sintió como perder y huir, pero el general Neto finalmente decidió seguir los deseos de su hermano. Aunque el informe se redujo moderadamente, la situación sigue generando sospechas sobre la rebelión de la tribu Mock en el país de origen. Para evitar esto, decidió que lo mejor sería ir al sur por ahora y montar una cortina de humo haciendo logros moderados. Pero, maldita sea, me siento sucio después de todo. En el sur, te encontrarías de nuevo con esa perra que era subordinada de Cromwell. A lo mejor ese se entusiasma conmigo.
Capítulo 59. ¿Es algo para vivir mucho tiempo en el mundo? Un general que supervisa todas las fuerzas militares de la colonia, General Charles Cornwall, después de abrir la carta de nombramiento en su mano, miró a la joven general frente a él y habló con voz seria, por orden de Su Majestad el Emperador de Hanover, Imperio Británico. A partir de este momento, Hohenhausen, el general del imperio, es nombrado general. Te ordeno que continúes dedicándote al imperio haciendo uso de las excelentes habilidades que has demostrado hasta ahora. Después de eso, el general Cornwall entregó la carta de nombramiento en su mano. Recibiéndolo respetuosamente, ella es una hermosa general con cabello rubio y ojos dorados, dijo Hohenhausen con una voz teñida de genuina lealtad. Obedeceré las órdenes de Su Majestad. Haré lo mejor que pueda. Ese día, Hohenhausen, quien fue nombrado como uno de los 3 comandantes del imperio. Sin embargo, a diferencia de la apariencia de lealtad desbordante al país como si estuviera congelada, no había ningún pensamiento de cosas tan grandiosas en su cabeza. En este momento, solo estaba pensando en una cosa. Él es el benefactor que la llevó a venir a este lugar después de ser discriminada por ser una aristócrata caída de clase baja. Para ella, él era un colega confiable más que cualquier otra persona y una existencia que era considerada como un verdadero hermano. Al mismo tiempo, si un día tengo éxito en la vida como hoy, he tomado la decisión de confesarle mis sentimientos. Se trataba de un hombre. ¿Qué le parecería a mi hermano que se enterara de esto? Si supiera que me había convertido en general. Estoy seguro de que estás realmente feliz y orgulloso de ello, ¿verdad? Hausen regresa a su cuartel con tales pensamientos. Luego comenzó a mirar la carta de nombramiento frente a ella nuevamente. Una carta de nombramiento de general y una medalla con el sello del emperador claramente estampado en ella. Desde el día en que fue prácticamente expulsado del norte al sur, ha demostrado literalmente un rendimiento brillante como héroe en el campo de batalla durante el último año. Al mismo tiempo, no solo en la batalla, sino también en diversas formas, como la política y la intriga, y apuntando solo al éxito, finalmente obtuvo el puesto de general. La razón por la que esto era posible era simplemente porque tenía talento y tacto mejor que los demás, pero más que eso, tenía un objetivo muy decidido y desesperado. Es la persona que siempre tuvo en su corazón. Era para traer a su lado a la persona que siempre había sufrido de un jefe terrible. Y en este momento, reconociendo que con esto, finalmente obtuvo el poder de traer a esa persona a su lado, la boca de Hausen comenzó a convertirse en una profunda sonrisa. Por favor, espere un momento. Ahora bien, Hausen. Compensaré todas las dificultades por las que has pasado. Con tanta esperanza en el futuro, Hausen atesoraba su carta de nombramiento en sus brazos, pensando que, tarde o temprano, podré sostener a ese hombre en mis brazos. Hubiera sido bonito que ese momento hubiera llegado un poco antes. Al fin y al cabo, al día siguiente de convertirme en general, mira al ejército de rebeldes con fríos ojos dorados, mirando a los rebeldes que vinieron aquí desde el norte hasta el área de Carolina del Sur y se reunieron alrededor de Fort Camden. Ella es, Hohenhausen, uno de los 3 generales del Imperio Británico. No pude evitar sentir la amargura de los recuerdos del pasado que hoy me toca más vívidamente. Por el bien de su benefactor y del hombre al que realmente admiraba, Hausen tiene el poder de cambiar toda la situación. Pero, desafortunadamente para ella, el plan de Hausen ni siquiera comenzó con el hecho de que llegaría al día siguiente. Fue aplastado. Sus esfuerzos fueron inútiles, y esa persona había desertado del ejército imperial y se había unido a los rebeldes. Al escuchar la noticia, Hausen se apoderó de ella una sensación como si el cielo se estuviera cayendo, pero pronto recobró el sentido e hizo todo lo que estaba a su alcance para ubicarlo entre los rebeldes por cualquier medio. Aunque el lugar estaba en el norte, no en el sur, que era su jurisdicción, no fue fácil continuar con el trabajo en muchos sentidos. Sin embargo, a través de la red de información disponible como general, pudo localizar al hombre, e incluso descubrió que el hombre era el protagonista oculto que luchó bajo el mando del general Gates y condujo a la victoria de la batalla de Saratoga. Así que estaba ansioso por escuchar que Gates vendría. Si no estás, ¿dónde estás? Orenshaw Gates, que ganó la batalla de Saratoga y ascendió a la posición de general de los rebeldes. Ahora estaba en Fort Camden, frente a Hausen, para enfrentarse al ejército imperial. Pero, según informes recientes, el hombre en cuestión no existía bajo Gates. Esto, naturalmente, fue una gran decepción para Hausen. Suspiro. No puedo. Bueno, los detalles saldrán a la luz si atrapas al autor de Gates y lo buscas, así que no tenemos más remedio que posponer ese asunto por ahora. Así, Hausen giró lentamente la cabeza mientras pensaba que no tendría más remedio que averiguar los detalles después de obtener una victoria. En ese momento, general, ¿qué está pasando? La aparición del ayudante que llega aquí a toda prisa. Luego, con voz cautelosa, relató un hecho que acababa de surgir. Una expresión de sorpresa comenzó a aparecer en el rostro de Hausen al oír esto. Es decir, ¿en serio? Sí, lo es.
Este es un hecho confirmado por la lista de refuerzos del norte que se subió esta vez. Claramente. Contenía su nombre, sí. Ante las palabras del ayudante, Nausen comienza a borrar la decepción que le quedaba hasta ahora. Inmediatamente después de eso, una sonrisa fría comenzó a formarse en sus labios. Es como... Me recuerda a un gato que encuentra un ratón. Era una sonrisa que sentía una alegría tan cruel. Ah. No. ¿Por qué ha acabado aquí esa perra? La figura de ella sentada frente a sus ojos. Aunque ya había escuchado las noticias antes, de hecho, ver al general Nausen sentado con las piernas cruzadas en una postura arrogante con la medalla otorgada por el emperador en su pecho. Lo es. El general Neto no pudo evitar sentirse automáticamente enfermo del estómago. Me lo esperaba, pero verlo yo mismo me hizo sentir muy sucio. Nunca pensé que este niño tendría un éxito tan repentino. La aparición de Nausen aquí como su superior, habiendo tomado el puesto de general que había anhelado. El hecho de que la persona responsable de expulsarse a sí misma en el pasado estuviera ahora sentada en una posición en la que podía exorcizarse a sí misma era incómodo en muchos sentidos, pero, con respecto a esto, el general Neto reprimió su incomodidad por el momento e inclinó cortésmente la cabeza mientras hablaba. Fui asignado aquí por orden de su majestad el emperador. A partir de ahora, le deseo lo mejor. Capitán Nausen. Vaya. Nausen soltó una pequeña carcajada ante el saludo del general Neto. Luego, se levantó lentamente de su asiento y miró a su antiguo jefe frente a sus ojos. ¿Cuál es la necesidad de ser firmes? De todos modos, ya nos conocemos bien. ¿No es así? Con esas palabras, Nausen extendió lentamente su mano hacia el general Neto frente a él. Por cierto, es algo para vivir durante mucho tiempo en el mundo. ¿Derecha? Nunca pensé que tú y yo nos encontraríamos así. Entonces, tal como están las cosas, comienza a acariciar la cabeza de Neto con brusquedad. El general Neto automáticamente comenzó a fruncir el ceño ante sus movimientos, que se ajustaban más a la expresión de desgarro que de caricia. Y, mirando al general Neto de esa manera, el general Nausen le habló en voz baja al oído, con una sonrisa aterradora en los labios. Siéntete cómodo. Incluso si te ves así, gracias al general, viniste aquí y te convertiste en un general así. A partir de ahora, devolveré el favor paso a paso. Juntos, incluyendo la parte de nuestro capitán. Q. Respuesta. Ir, gracias. Generalidades. Señor. El general Neto se esfuerza por responder a las palabras del general, que son a la vez sarcásticas y de advertencia. Al oír esto, Nausen, como si todavía estuviera indignado, se dejó el pelo bruscamente, como si lo sacudiera, y comenzó a salir de la habitación bruscamente. La vívida emoción de la ira que se sintió desde el primer encuentro. Sin embargo, incluso en este ambiente lluvioso, Neto no se arrepintió de haber venido aquí. No importaba cuán miserable fuera el entorno, lo que necesitaba en ese momento era una hazaña que cubriera adecuadamente los ojos de su país. En particular, como existía el riesgo de quedarse sin cuello si el trabajo de la tribu Mok salía mal, no tenía más remedio que soportarlo incluso en una situación similar a la de un perro. Desde el principio, el general Nausen sale de la sala con una declaración que es prácticamente equivalente a una declaración de guerra. Para ser honesto, quería golpearlo con los cargos apropiados de inmediato, pero en la situación actual, esta no fue una buena opción. Matar la cabeza es siempre lo último que hay que hacer. Por muy grande que fuera el general, no podía matar al general nombrado por el emperador. Además, era porque una manera tan fácil no era una forma adecuada de desahogar la ira. Con ese pensamiento, Nausen miró con odio el lugar donde se había marchado el general Neto. Definitivamente lo devolveré. Hermano. Ed. El rencor del hermano mayor de Worm. Ciertamente. Capítulo 60. Nadie puede detenerme ahora. De todos los muchos personajes, la situación en la que el general Nausen en cuestión se ha convertido en el general del sur. Cuando llegó aquí al sur, el general Neto ya estaba algo preparado. Aunque no tuvo más remedio que ir allí debido a circunstancias inevitables, Jorah Nausen, quien actualmente está a cargo de esta área, tenía una fuerte relación con él. En el pasado, el general Neto conspiró con Clara y otros generales para eliminar al caballero comandante de Cranwell. Pero a diferencia de otros que han tenido éxito en la subyugación utilizando la riqueza, el poder y la lujuria como cebo, entre la gente que rodeaba a Cranwell, solo el general Nausen era absolutamente imposible de subsumir. A diferencia de los demás, el general Nausen, que siempre estuvo al lado de Cranwell, se sentía como un verdadero hermano menor. A diferencia de Oliver, un ayudante que siempre tuvo que quedarse con Cranwell debido a su posición, a pesar de que a menudo tenía que actuar por separado debido a su posición como general, estaba tratando de no caer del lado de Cranwell de todos modos, y en el proceso, el título de hermano que solía vivir en su boca mostraba que la intimidad entre los dos no era normal. Me permitió saber.
Además, a diferencia de Ricardo y Guillermo, que eran generales en ciernes, ella era la tercera persona de mayor rango en el ejército bajo el mando del general Neto, después de Cromwell. Mientras ella resista, existe una alta posibilidad de que su plan de apuñalar a Cromwell por la espalda en un momento decisivo se vea interrumpido. En respuesta, el general Neto expulsó al general Nauseth al sur, utilizando la solicitud de refuerzos en el sur como excusa. Por supuesto, el propio Nauseth se opuso enérgicamente, pero debido a la naturaleza del ejército, la orden del general Neto, que era su superior en ese momento, era absoluta. Al final, no tuvo más remedio que irse al sur mientras rechinaba los dientes, y a partir de esto, el plan para castigar a Cromwell comenzó a acelerarse gradualmente. Y en este momento, en la situación en la que Cromwell saltó al campo rebelde y todo empezó a ponerse patas arriba después de eso, el general Neto enfrentó su karma de una manera que nunca había pensado. Maldita sí. Por supuesto, esperaba algún grado de represalia, pero nunca pensé que haría que este cuerpo hiciera algo aún peor que este perro. El general Neto fue asignado a un lugar decente en muchos sentidos gracias a las conexiones de su primo Lare mientras venía aquí, pero en este momento, estaba pasando por el momento más humillante de su vida sin la recompensa de ingresar a un departamento donde fácilmente podría construir su carrera en un lugar cómodo, en medio de la noche en la oscuridad. Originalmente, debería haberse ido a la cama hace mucho tiempo, pero en este momento, en lugar de dormir, estaba montando guardia en las afueras de la fortaleza completamente armado. Originalmente, era una misión que solo los soldados ordinarios humildes deberían haber hecho, y en el pasado, el general Neto ordenaba al comandante del cuerpo de Cromwell cada vez que tenía dolor de estómago. Era una especie de control y castigo dado a un plebeyo cuyos orígenes eran desconocidos, en el sentido de conocer el tema, pero en este momento, el general Neto estaba haciendo el mismo el trabajo de centinela en cuestión, que había nacido con un estatus noble. ¿Cómo te atreves a confiarme un trabajo tan servil? Veamos dónde después de que termine mi trabajo, devolveré esta humillación pase lo que pase. A diferencia de Cromwell, que en el pasado no se tomaba en serio estos asuntos y era fiel a su misión, el general Neto estalla en una profunda ira y rechina los dientes en este momento. Mientras tanto, mientras observaba su apariencia desde la distancia, ella es General Nauseth, sentado en lo alto de la muralla del castillo, con una sonrisa fría en los labios, comenzó a sentir una sensación muy sabrosa por primera vez en mucho tiempo. El paisaje es bonito. Después de todo, ese bastardo encaja en el papel de un perro guardián como ese. Si no hubiera estado en la posición general, el hermano de Edward habría sido capaz de beber y beber a un rebelde como ese en un instante. Así, Nauseth se levantó lentamente de la pared y se dirigió a la oficina mientras pensaba en cómo hacer rodar a ese tipo la próxima vez. Justo después de eso, borró la expresión fría que tenía hace un momento y se enfrentó a la persona que la esperaba con sincero pesar. Ha pasado un tiempo, Clara. ¿Fue muy difícil durante ese tiempo? No, general. Es el general, has tenido muchas dificultades desde que te echaron al sur. ¿Qué es el sufrimiento? Por ese hijo, Neto, mi hermano. ¿Eres el único que perdió a su prometido? Ja 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 ja. Clara sonrió impotente ante sus palabras. Al ver esto, en este momento Nauseth sintió un dolor genuino en su corazón. Aunque Cromwell era Nauseth a quien amaba sinceramente, no obstante lo sabía. Aparte del hecho de que estaba expresando afecto llamando a su hermano, el hecho de que la mujer que siempre había sido la número uno en el corazón de Cromwell era Clara frente a él. Por supuesto, cuando me enteré de esto por un tiempo, estuve celoso por un tiempo. Sin embargo, se dio cuenta de que sus celos pronto podrían herir el corazón de su amado hermano y, sobre todo, Nauseth, a quien se le ordenó mudarse al sur poco después, no tuvo más remedio que renunciar al primer lugar de Cromwell. He llegado a la conclusión de que no hay. Nelson no tiene más remedio que dar un paso atrás, confiando el hombre a Clara, quien fue elegida por el destino y por ese hombre en lugar de por él mismo. Poco después, las noticias del compromiso de los dos llegaron a Nauseth, quien estaba haciendo todo lo posible para ayudar a Cromwell. Mientras escuchaba esto, se arrepintió, pero por otro lado, pensó que si el hombre podía ser feliz a través de esto, no tendría más remedio que admitirlo. Al mismo tiempo, Clara dice que no puede evitarlo, pero quema sus ganas de hacer el segundo lugar que existe a su lado. No sabía que tú y tu hermano romperían así. Debe haber sido por los trucos sucios del general Neto, ¿verdad? Sabía el hecho de que estaba babeando mientras te miraba. Sí. Ese. Sí. Así es. Todo se debió a la conspiración del general Neto. Realmente, Clara habla con voz incómoda ante las palabras de Nauseth. Al verla mostrar incomodidad en muchos sentidos, probablemente porque el recuerdo de la época era tan terrible, dijo Nauseth mientras sostenía la mano de Clara con fuerza con una sonrisa amable en sus labios. No te preocupes. Ahora tú también estás aquí porque me convertí en general así.
Estoy seguro de que podré limpiar el nombre injusto de mi hermano y traerlo de vuelta de alguna manera, si es así. Eso estaría bien. Mientras afirma sus palabras, Clara muestra un sentimiento reacio. Mirando esto, preguntó Nausen con cautela, sintiéndose momentáneamente sospechoso. ¿Qué pasa? No te contesta. ¿Hay algo que no te guste? Ah. Ese. Es decir, la mirada de Clara que hace una expresión de sorpresa ante esas palabras. Luego, por un breve momento, pareció poner los ojos en blanco, luego habló con una voz llena de seriedad. Para ser honesto, yo ya no amo al capitán Cranwell. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Sí, así es. No importa cuán severa sea la tiranía del general Neto. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste traicionar al imperio y convertirte en el general de ese malvado rebelde? Muy bien. Clara. Así es, incluso si el capitán se despierta, seguramente tomará una decisión. ¿No puedes evitarlo? Debido a la traición de Cranwell, la guerra que ganamos se arruinó. ¿Y sabes cuántos otros soldados murieron en el proceso? Como soldado del imperio, Clara grita ferozmente mientras habla de la teoría correcta. Contrariamente a su habitual personalidad tranquila y amable, al ver a Clara exageradamente exasperada, Nausen sintió que su ira era muy grande. No me importa lo que hagas con ese hombre. Pero si viera a ese hombre justo frente a mí, no dudaría en cortarle el cuello. Nunca perdonaré a los traidores que traicionaron a mi país. Muy bien. Clara, después de esas palabras, se dio la vuelta bruscamente y salió de este lugar. Al verla tan resuelta como si no quisiera hablar más de esto, una profunda confusión comenzó a habitar en el corazón de Nausen. Al principio, recuerdo que el patriotismo no era tan fuerte. Creo que la fuga de mi hermano fue un gran shock. Así, Nausen sacudió lentamente la cabeza mientras observaba los restos de amor que se rompían frente a sus ojos. Pero al mismo tiempo, al ver a Clara así, un innegable y tranquilo sentimiento de alegría comenzó a florecer en el corazón de Nausen. Pero eso es. En otras palabras, el primer lugar de OPA ahora está vacante. Es una pena, pero a mí me ha ido muy bien. Cualquiera que fuera la posición del partido, para Nausen, esto significaba que un competidor fuerte era eliminado. Sintiendo una profunda alegría por ese hecho, una profunda sonrisa comenzó a formarse en sus labios, aparte del hecho de que no debería ser así. Nadie puede detenerme ahora. Whoop whoop. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedes disfrutar. Ah, recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias.